Bienvenidos a Solo Negocios Radio. Esta es una recapitulación del programa del espacio de Solo Negocios con Alejandro Sandoval Murillo, que se transmitió el 29 de agosto de 2025. Hola, ¿cómo está? Mi nombre es Alejandro Sandoval. Esto es Solo Negocios Radio, transmitiendo a través del 1300 de amplitud modulada, al igual que por internet en Radio Mexicana, Nuestras Noticias 1300 AM, fanpage en Facebook de nuestra estación de radio y, por supuesto, en Solo Negocios MX. Y bueno, el día de hoy vamos a platicar de economía. Hay bastantes datos que comentar, publicaciones tanto en México como en Estados Unidos que son de relieve para la toma de decisiones económicas. Y vamos a abocarnos a esa temática durante esta tarde. Bueno, vamos a empezar con el INEGI y tenemos un grupo de datos, pues de interés para usted en función a una serie de circunstancias que ciertamente en el contexto económico se van desarrollando. El Banco de México presentó esta mañana un informe sobre pues la actividad económica trimestral al segundo trimestre del año 2025. Y ante ello, pues este documento ilustra una serie de aspectos, hizo una conferencia de prensa al respecto, que son de relieve para la actividad económica, cómo reconoce el propio banco estas actividades y pues en su caso, cómo se presumen pueden brindar, ¿no? Un aspecto de respaldo a la toma de decisiones que ellos realizan constantemente. Y bueno, el periodo que cubre el informe persistió la incertidumbre en el nivel global asociado a los cambios de políticas comerciales de Estados Unidos. Se aduce eso, es completamente cierto. La economía de los Estados Unidos, más bien las políticas públicas planteadas por el gobierno de los Estados Unidos, pues están siendo demasiado estridentes y obviamente la incertidumbre es una pauta central de de esas circunstancias, vamos a decir, ¿no? En esa lógica, en el caso de México, el Producto Interno Bruto del segundo trimestre registró un crecimiento mayor al trimestre previo, pero con condiciones de holgura ante la debilidad que se viene demostrando. Esto, pues, se leería, ciertamente hubo una mejor situación en este segundo trimestre, pero fue menor a lo que pudo haber sido. La palabra holgura la usan con respecto al potencial en función a la situación de contexto. Pero ojo, aquí sí lo pega mucho y pareciera que la situación de contexto de Estados Unidos y no atiende las políticas públicas mexicanas. En mi opinión, sesga la forma de la escritura lo que se señala. No dice que sea exclusivo de Estados Unidos, pero obviamente hacia una especie de sobreentendimiento. Bueno, vamos a la temática propia de ellos. La inflación general y la subyacente aumentaron en el primer y segundo trimestre de 2025. La general se redujo hacia el tercer trimestre y la subyacente ha estado estable, alta, ¿no? En el periodo de análisis el peso se apreció, es algo que hemos vivido constantemente desde hace unos 3 años con una movilidad, pero ciertamente apreciado, y tasas de interés con disminución en todos los plazos. En las reuniones de mayo y junio, la Junta de Gobierno del Banco de México continuó el proceso de calibración de su postura monetaria, reduciendo 50 puntos base en cada ocasión la tasa de interés diaria. Y en agosto se valoró el panorama, decidiendo que se continúe el ciclo de recortes, pero un nivel menor, ¿no? A 25 puntos base. Esto en 7.75%. En el ámbito externo, el segundo trimestre de 2025, la actividad económica se expandió a un ritmo ligeramente mayor al del trimestre anterior, aunque el grupo de economías avanzadas creció a una tasa mayor que la del primer trimestre. También, por ejemplo, en Estados Unidos hubo un decrecimiento en el primer trimestre, aducido fundamentalmente por una sobrecompra de importaciones ante la amenaza de aranceles a partir del 1 de abril. Luego se postergaron, se prorrogaron, se negociaron, sí implementaron algunos y entonces una disminución enorme de compras en el segundo trimestre, lo que provocó un Producto Interno Bruto más robusto en el segundo trimestre. Ahorita en el segundo segmento vamos a hablar de ese tema del PIB estadounidense. Así las cosas, las economías emergentes muestran un ritmo de expansión cercano al observado en el trimestre previo, por lo que México pudiera decirse salió un poco mejor librado, pero en general las economías en desarrollo pues lentas.
En mayor detalle, el crecimiento de la economía de Estados Unidos refleja principalmente la contribución positiva de exportaciones netas, como le digo, del segundo trimestre, y se deriva de una caída de las importaciones asociadas a las precompras hechas en los meses anteriores. En la zona del euro, la economía tuvo un estancamiento trimestral reportado y la economía china tiene un crecimiento similar al trimestre previo, mayor de lo esperado, pero sí ciertamente en ese alcance. En el primer trimestre, las importaciones de Estados Unidos tuvieron ese aumento inusual, sugiriendo que las empresas podrían haber acumulado inventarios y no necesariamente comprar el segundo. Los resultados muestran que el adelanto significativo de sectores como metales preciosos, químicos, agricultura y minería provino de países de Suiza, Irlanda y Alemania. En el segundo trimestre hubo una reversión de esas compras porque ya habían comprado demasiado, ¿no? A principios del segundo trimestre, el panorama para comercio mundial se deterioró significativamente tras el anuncio de la política, más bien de la política comercial, sí, de los Estados Unidos, la parte arancelaria. Con el entorno de alta incertidumbre, las perspectivas están revisadas a la baja, o sea, las expectativas de crecimiento global y por país, pues están disminuidas. Pero luego se dieron las tensiones, se moderaron, bla, 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 y entonces sí hubo impacto arancelario, pero no tanto, y entonces ello provocó que al pasar el tiempo los pronósticos se ajustaran. Y MEF, pensábamos que la economía iba a crecer 1% este año, allá en diciembre del año pasado, y fuimos bajando la expectativa hasta 0.1% en mayo, y ya en junio lo subimos a 0.4% porque pues las cosas se despresurizaron, ¿no? Esto contribuye a una mejoría en estos pronósticos generalizados, pero todavía una desaceleración para este año contra el previo. En cuanto a la inflación global, la inflación general disminuye en las economías avanzadas y emergentes, pero con aumentos más recientes en los últimos meses, sobre todo con respecto a los datos de inicios de año. La parte subyacente se muestra con heterogeneidad, o sea, en algunas economías sube, otras baja, y hay aumentos que, pues, de alguna manera fincan presiones en bienes, digo, en mucho lo hemos dicho cuando hablamos de inflación aquí mexicana, el rubro particular de inflación subyacente en el caso de México y pasa en el mundo, pues se basa en bienes, por ejemplo, como los productos. Digo, también están los servicios, ¿no? Que son intangibles, pero hablemos de los productos. Bueno, los productos, una proporción importante se importan. Y de los que no se importan, incluso una proporción importante son hechos con cosas que vienen de fuera, con insumos. Y entonces en este vaivén de aranceles y de aranceles recíprocos o de represalias y toda esta cuestión errática que ha pasado, pues obviamente provocó un impulso de costos a nivel global, ¿no? Y entonces trae consecuencias, pues, obvias. En algunos países hay una moderación, sobre todo en servicios, en la elevada incertidumbre. La inflación mundial tiene riesgos en ambos lados del balance, con diferencias significativas entre países que obviamente pueden traer implicaciones diversas en la trayectoria inflacionaria de cada nación. En este periodo, algunos bancos centrales de países avanzados, economías avanzadas o emergentes, siguen disminuyendo la tasa monetaria, pero en algunos casos hay ajustes en la forma en que lo hacen, como en el caso de México más recientemente, que dicen, vamos a bajar, pero menos que lo que veníamos bajando, ¿no? Otros mantuvieron sin cambio la tasa de referencia, como los Estados Unidos. Y bueno, pues la medida de los pronósticos en Estados Unidos hablan de que para el cierre del año va a haber cambios, pero ciertamente no es una posición absoluta dada la retórica con la que ha justificado la Reserva Federal su actuar, ¿no? La previsión actual implica que vaya a haber 50 puntos base de recortes en 2025 de cualquier forma, y pues el comité sí tiene una moderación respecto a la posición astringente de principios de año, pero lo cierto es que se considera y se sigue insistiendo en que lo que están decidiendo lo consideran adecuado. Las políticas comerciales de Estados Unidos, sin una posición clara de crítica de la Reserva Federal al gobierno de Estados Unidos, pues se señalan como que tienen que analizarse sus datos, ¿no? Y que están evolucionando y que da incertidumbre, básicamente. La previsión de tasas de fondos federales implícita en curva de swaps para el cierre del año tiene fluctuaciones, pero está alrededor de 3.80 comparado con el pronóstico previo. La estimación para el cierre del próximo año se va hasta 3%. O sea, sí se cree que para el próximo año ya cedida las presiones,
logrado las cosas que se tengan que implementar, las cosas se estabilicen. Pues en cuanto a la actividad económica de México, sí hay una mejora en el segundo trimestre, pero prevalecen condiciones de holgura, o sea, todavía por debajo de la expectativa, más bien del potencial real. El mercado laboral tiene señales de enfriamiento. Sectorialmente, la actividad manufacturera pues, se mejora, aunque está moderada, sobre todo por el sector terciario y más que nada comercio menudista y servicios en ciertos alcances. El sector industrial, pues obviamente tiene una atonía y persistiría en el tiempo, sobre todo por el contexto global. De alguna manera, pues habla y justifica todos estos rubros. La inflación general bajó, pero la parte no subyacente es la que más profundamente baja. Y obviamente, en ese sentido, pues la que preocupa es la subyacente. La Junta de Gobierno continuó su proceso de calibración, pero en la última junta reiteró esta posición de moderar. Y obviamente consideran que ya las presiones que se originan con la pandemia y más bien las cuarentenas generalizadas de la pandemia a nivel global y en México, y luego dos, con la guerra de Rusia y Ucrania, pues ya han cedido. O sea, ya estamos con otras presiones, pero el ciclo inflacionario persiste, ¿no? En congruencia con la valoración, la Junta decidió continuar con la baja, pero ahora 25 puntos base. Y insisten que van a seguir considerando las modificaciones de la tasa de referencia, pero pues de acuerdo a los riesgos y las implicaciones de los datos propiamente inflacionarios, reafirmando su compromiso con respecto al alcance del tema inflacionario de manera exclusiva. Recordemos, no tenemos tarea dual, tenemos una exclusiva, que es la inflacionaria, y pues las de ella se movilizan lo correspondiente. Entonces, subyacente, en la conferencia de prensa les preguntaron, oiga, está en la mesa el tema de el riesgo de la autonomía de la banca central a nivel global. Y dos, está en la mesa el tema de discutir si le añaden a la tarea constitucional del banco no solo la tarea de la inflación, sino también de la economía, de que crezca la economía. Y creo que los cinco, la gobernadora y los cinco subgobernadores, unánimemente dijeron, no vemos sentido. Propiamente la tasa y la tarea inflacionaria nos permite tener incidencia en el desarrollo económico, no en la economía y su crecimiento, y no vemos caso que tengamos que distorsionar ello. Incluso Galia Borja citó por ahí un ejemplo de otro país, no me acuerdo si era Australia o Nueva Zelanda, que ya hicieron una vez un esfuerzo, prueba de añadirlo, no les fue bien, generó confusiones y no tuvo caso. Y entonces en esa lógica, pues en mi opinión, creo que esto por lo pronto y quizá durante el sexenio, no va a haber un tema al respecto ya más profundo, ¿no? Porque los propios subgobernadores pues plantean, y gobernadora, que no es necesario, ¿no? Y entonces, o sea, lo que puede implicar el respaldo indirecto que puedan generar, se generará donde corresponda, y el respaldo indirecto, pues no tiene que pasar de ahí, ¿no? Eso sería como conclusión de lo que ocurrió con la conferencia de prensa. El documento es grande, 130 páginas, 14 del resumen ejecutivo, muy interesante, banjico.org.mx, y pues creo que eso cubre bien todos los aspectos. Arturo, coméntame si vamos a corte, porque pues el siguiente tema ya es completamente diferente. Sí, vamos a corte, regresamos en segundos, no se vaya, sigan Solo Negocios. Agradecemos su atención. Solo Negocios Radio se transmite de lunes a viernes de 4 a 5 p.m. a través de Radio Mexicana 1300 AM de Ciudad Juárez o en nuestras redes sociales. Si gusta ver los siguientes segmentos, el programa completo u otros programas y segmentos, siga indicaciones en el texto adjunto o visite www.solonegocios.mx. Radio Mexicana, nuestras noticias, presentó.